¿Sabías que hay megaproyectos que costaron miles de millones y no sirven para nada? Ciudades fantasmas, aeropuertos vacíos y puentes hacia ningún sitio, estatuas gigantes en pueblos sin agua, mientras millones de personas luchan por sobrevivir. Gobiernos y empresas han tirado fortunas en obras inútiles, abandonadas o simplemente absurdas. Hoy te traigo el top 10 de los megaproyectos más inútiles del mundo. Desde el desierto de Dubái hasta las montañas de Nevada, estos desastres de ingeniería te van a dejar con la boca abierta. Y te aviso, el número 1 es tan ridículo que vas a pensar que es ciencia ficción. ¿Estás listo? Empezamos con el puesto 10, el puente a ninguna parte. China es famoso por sus megaproyectos, pero no todos terminaron bien. En Chongqing construyeron un puente colosal con múltiples carriles, iluminación LED y diseño futurista, pero no lleva a ningún sitio, literalmente. El puente fue finalizado antes de que existiera el resto de la infraestructura y quedó conectado solo a campos vacíos. Lo apodaron el puente fantasma porque aunque luce imponente desde el aire, en tierra es una vía muerta. El gobierno prometió construir un distrito financiero en la zona, pero la inversión se detuvo, dejando al puente como una escultura de hormigón sin propósito. Cuesta millones mantenerlo y nadie lo cruza. Es el ejemplo perfecto de cuando el deseo de impresionar se impone sobre la lógica. Una autopista al vacío, un símbolo del derroche urbanístico. Número 9. La estatua olvidada. En India se construyó la estatua más alta del mundo, 182 metros de altura, el doble que la Estatua de la Libertad. Se llama la Estatua de la Unidad. Costó más de 400 millones de dólares y fue erguida en honor a Sardar Patel, un héroe de la independencia india. El problema está en mitad de la nada. La mayoría de los visitantes debe recorrer horas por carreteras poco transitadas y muchas comunidades locales fueron desplazadas para construir el monumento. Lo que debía ser un símbolo de unión generó protestas, cortes de agua y enfrentamientos. Hoy, aunque recibe turistas, sigue generando controversias. ¿Es un homenaje nacional o una estatua gigante para alimentar el ego político? Una obra colosal, sí, pero su legado está lejos de ser tan sólido como su cemento. Número 8. El aeropuerto sin pasajeros. España construyó uno de los aeropuertos más modernos de Europa, donde nunca aterriza nadie. El aeropuerto central de la Ciudad Real costó 1.300 millones de dólares. Tiene una de las pistas más largas del continente y estaba pensado para absorber el tráfico de Madrid. El error lo construyeron a 200 kilómetros de la capital, sin tren de alta velocidad, sin aerolíneas grandes, sin pasajeros. En su primer año solo volaba una pequeña compañía. En 2012 quebró y fue subastada por apenas $12.000. Hoy sobrevive como almacén de aviones estacionados, pero su terminal sigue vacía, un aeropuerto gigante para nadie. Una promesa de futuro convertida en el símbolo más caro del absurdo español. Número 7. El centro comercial más vacío del mundo. En China construyeron el mayor centro comercial del planeta, pero casi nadie va. El New South China Mall, en Dongguan, tiene más de 650.000 metros cuadrados, zonas temáticas inspiradas en París, Venecia y el antiguo Egipto, una montaña rusa, un lago artificial y miles de tiendas, o mejor dicho, espacios vacíos. Desde que abrió en 2005, el 99% de sus locales han estado cerrados. La razón: fue construido en una zona sin suficiente población con poder adquisitivo. Muchos comerciantes quebraron a los pocos meses. Durante años fue apodado el Centro Comercial Fantasma, y aunque ha habido intentos de reactivarlo, sigue medio vacío. A veces se llena para eventos, pero el resto del tiempo es un castillo de cristal sin alma. Una obra paranoica diseñada para millones, que terminó convertida en un monumento al consumo que nunca llegó. El paraíso del shopping sin compradores. Número 6. El túnel nuclear inútil. Imagínate enterrar 17.000 millones de dólares bajo tierra y no usarlos jamás. Eso fue lo que hizo Estados Unidos con el depósito de residuos nucleares de Yucca Mountain, en Nevada. Durante décadas, el país buscó dónde almacenar su basura nuclear. Yucca parecía perfecto, aislada, rodeada de roca volcánica, a 300 metros de profundidad, todo listo para guardar los residuos más peligrosos del planeta. Pero entonces llegaron las protestas. Los habitantes de Nevada no aceptaron ser el vertedero nuclear de la nación. Se frenó el proyecto, se reinició, se volvió a frenar.
hasta que el gobierno de Obama lo declaró inviable. Hoy ese túnel futurista está vacío, vigilado, sellado y sin uso. Un sarcófago carísimo que no guarda nada. Un monumento al miedo, la política y la indecisión. Si te está gustando lo que ves, déjanos un like y suscríbete, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndote contenido nuevo cada semana. Número 5. El tren más caro que nadie usa. Arabia Saudita quiso construir una ciudad del futuro, Neom, un proyecto de 500.000 millones de dólares con inteligencia artificial, taxis voladores y un tren que lo conectaba todo. Pero hoy ese tren es uno de los más caros e inútiles del planeta. ¿Por qué? Porque Neom aún no existe. La mayoría de sus zonas está en construcción, muchas sin fecha de finalización, y los trenes ya están listos, funcionando casi vacíos. Costó miles de millones, tiene estaciones de lujo en mitad del desierto, pero no hay gente, no hay barrios habitados, no hay vida, solo arena y vagones sin destino. Es como construir una red de metro para una ciudad imaginaria, un símbolo de la megalomanía moderna, gastar primero y ver después si alguien lo necesita. Número 4. El teleférico más largo y abandonado. Venezuela tiene el teleférico más largo y alto del mundo, el teleférico de Mérida, una maravilla de la ingeniería que asciende desde los 1.600 metros hasta casi 5.000 recorriendo más de 12 kilómetros en 4 tramos y cruzando nieves eternas. Su construcción fue un hito, costó más de 300 millones de dólares entre reformas, equipos y tecnología suiza. Prometía turismo, desarrollo y conexión con lo más alto de los Andes venezolanos. Pero la realidad fue otra. Tras años de inactividad por fallos técnicos y mala gestión, el teleférico estuvo cerrado entre 2008 y 2016, y tras su reapertura siguieron las averías, la falta de mantenimiento y la caída del turismo por la crisis del país. Hoy, el sistema funciona de forma intermitente. Muchas cabinas están fuera de servicio y la infraestructura se deteriora sin visitantes. Un coloso suspendido en el aire que casi nadie toma. Una obra récord que terminó varada en el abismo. Número 3. El estadio sin partidos. En Brasil, para el Mundial de 2014, se construyó el Arena de Amazonia, un estadio de más de 300 millones de dólares, en plena selva, en una ciudad donde ni siquiera hay equipo de fútbol de primera división. Ubicado en Manaus, uno de los lugares más calurosos y húmedos del planeta, el estadio solo acogió 4 partidos del Mundial. Después de eso, quedó casi abandonado. La razón: el mantenimiento es altísimo y no hay eventos suficientes para justificar su existencia. Para colmo, no es fácil llegar, está en medio del Amazonas, con malas conexiones aéreas y poco turismo deportivo. Hoy, su uso es ocasional y muchos lo consideran uno de los mayores errores del Mundial. Una joya arquitectónica sepultada por el calor, el olvido y la mala planificación. Número 2. Naypyidaw, la capital vacía de Myanmar. La ciudad construida para millones, donde apenas vive nadie. En 2005, el gobierno militar de Myanmar decidió trasladar su capital desde Rangún a una nueva metrópolis futurista, Naypyidaw. Invirtieron más de 4.000 millones de dólares en una ciudad con autopistas de 20 carriles, hoteles de lujo, enormes ministerios y hasta un aeropuerto con capacidad para 3,5 millones de pasajeros al año. Pero la gente no llegó. Hoy, la ciudad parece un decorado de película posapocalíptica, vacía, silenciosa y sin tráfico. ¿Por qué nadie quiere vivir allí? Porque no tiene vida real. Faltan escuelas, hospitales de calidad, empleo, cultura. Muchos creen que fue construida por razones esotéricas o paranoia militar, temiendo ataques a Rangún. El resultado es una de las capitales más vacías del mundo, imponente por fuera e inútil por dentro. Número 1. Forest City, Malasia. Un paraíso del futuro que se convirtió en una ciudad fantasma. Forest City fue anunciada como la ciudad ecológica más ambiciosa del planeta. 100.000 millones de dólares de inversión, 4 islas artificiales, edificios verdes, energía 100% renovable y conexión directa con Singapur. El sueño era atraer a 700.000 personas, en su mayoría inversores chinos, pero estallaron las críticas. Los precios eran imposibles para los malayos, los letreros estaban solo en mandarín y la tensión política crecía. En 2020, menos de 500 personas viven allí. La pandemia, la caída del turismo y restricciones de propiedad para extranjeros remataron el golpe. Hoy,
Forest City es una jungla de cemento vacía, con campos de golf desiertos y rascacielos sin luz, el símbolo perfecto de un sueño millonario que se volvió ruina silenciosa. Al final, estos megaproyectos nos dejan una pregunta que incomoda, pero que no podemos ignorar. ¿Estamos construyendo el futuro o levantando monumentos al ego, al despilfarro y al fracaso? Ciudades vacías, aeropuertos sin vuelos, autopistas malditas y sueños que costaron miles de millones, para acabar siendo ruinas modernas. Y lo más inquietante es que esto no se ha detenido. Hoy mismo se están levantando nuevas promesas paranoicas que podrían acabar igual o peor. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos proyectos te parece el más inútil y cuál crees que podría redimirse algún día? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber qué opinas. Y si este video te sorprendió, suscríbete porque lo que viene después va a ser todavía más salvaje.